Los aplausos resonaron como truenos en el suntuoso salón de baile. El joven millonario viudo, Gabriel, subió al escenario, con el rostro marcado por un dolor que el dinero no podía curar. Con voz entrecortada, hizo un anuncio que silenció a la alta sociedad. Mi fortuna no significa nada sin la voz de mi hijo. Por lo tanto, hago una promesa. La mujer que haga hablar de nuevo a mi hijo, Leo, se casará conmigo. El salón estalló en una oleada de murmullos, una mezcla de asombro y codicia. Noticia corrió como la pólvora, desatando una carrera desesperada por el premio más preciado del país. Al fondo del salón, cerca de la puerta de servicio, la joven criada Ana miraba a su jefe no con ambición, sino con profunda compasión por el niño que se convertiría en el blanco de todo aquello. Ana era una presencia tan discreta en la mansión de Gabriel que era casi invisible. Una joven dulce y reservada, realizaba sus tareas con silenciosa eficiencia, moviéndose por los pasillos de mármol como una suave brisa. Lo que nadie en ese mundo de lujo y poder sabía era que, tras su sencillo uniforme, se escondía el alma de una artista. Años atrás, se vio obligada a abandonar su querido programa de musicoterapia en la universidad, un sueño sacrificado en el altar de una deuda que amenazaba con destruir a su familia. Guardaba su don para la música y su singular sensibilidad hacia el dolor ajeno como un tesoro secreto, una parte de sí misma invisible para el mundo. La empatía de Ana se centraba en el pequeño Leo, el hijo de 6 años de Gabriel. El niño, antes hablador y alegre, ahora vivía en una fortaleza de silencio, construida el día que su madre falleció en un trágico accidente de coche. Desde entonces, ni una palabra, ni un sonido había escapado de sus labios. Ana veía a Leo no como un problema por resolver, sino como un alma herida que necesitaba refugio. Su cariño por él era inmenso y silencioso, expresado en una sonrisa amable, en un juguete discretamente dispuesto en la estantería, en una presencia serena que no exigía nada a cambio. Entendía el lenguaje de su dolor, pues ella misma hablaba el lenguaje de los sueños perdidos. El silencio de Leo reflejaba el dolor de Gabriel. El millonario, capaz de controlar imperios con una llamada telefónica, se sentía impotente ante el mutismo de su propio hijo. Durante un año, contrató a los mejores especialistas del país, psicólogos, logopedas, terapeutas de renombre. Todos fracasaron. Cada intento fallido era una capa más de desesperación en el corazón de su padre. La mansión, antaño hogar de risas y música, se convirtió en un santuario de luto, un palacio embrujado por el silencio de un niño y la tristeza de un hombre que lo poseía todo, menos lo más importante, la llave del mundo interior de su hijo. La promesa hecha en el baile benéfico no fue un acto de arrogancia, sino de rendición. Fue el último y más desesperado paso de un hombre que había agotado todas las opciones lógicas. Al convertir la cura de Mineb, su hijo, en un premio público, Gabriel admitía su propia bancarrota. Usaba su mayor arma, su fortuna, como cebo, con la esperanza de que, entre la codicia y la ambición que su oferta sin duda atraería, tal vez surgiera un milagro. Era una apuesta peligrosa, un grito de socorro disfrazado de propuesta de matrimonio que colocaría a su vulnerable hijo en el centro de un huracán de intereses creados. Y el huracán no tardó en formarse. A la mañana siguiente, la noticia llenó todas las columnas de chismes y portales de noticias. La promesa del millonario viudo se convirtió en el tema más comentado del país, una especie de cruel cuento de hadas moderno. Los teléfonos comenzaron a sonar en la mansión, y la lista de mujeres dispuestas a probar la cura crecía cada hora. La mansión, antaño un santuario de luto silencioso, estaba a punto de abrir sus puertas a un circo de vanidad y falsas pretensiones, y el frágil corazón de una niña sería el gran premio en la competición más egoísta imaginable. Como se predijo, la promesa de Gabriel transformó su mansión en escenario de las más diversas ambiciones. En los días posteriores al anuncio, una verdadera legión de pretendientes invadió la propiedad. Entre ellos se encontraban figuras de la alta sociedad, vestidas a la última moda, psicólogos de renombre armados con teorías y cronómetros, actrices de sonrisas ensayadas y modelos
que creían que la belleza podía curar el dolor, cada uno con su propia estrategia, pero todos compartían el mismo objetivo: conquistar al heredero millonario. La casa, antaño lugar de luto, se convirtió en un desfile de vanidades, y Leo, el niño silencioso, se convirtió en el trofeo en el centro de la arena, una caja fuerte que todos querían forzar a cualquier precio. La primera en intentarlo fue una celebridad de la televisión, que llegó con una montaña de juguetes electrónicos caros y ruidosos. Creyó que podría electrocutar a Leo, sacándolo de su silencio con luces intermitentes y sonidos estridentes. El resultado fue desastroso. El niño, ya asustado por la presencia del desconocido, se acurrucó en un rincón, tapándose los oídos con sus manitas, con el cuerpo temblando. La mujer, frustrada por su falta de respuesta, subió el volumen, convirtiendo lo que se suponía que era terapia en una sesión de tortura. Al final del día, se marchó, molesta, dejando atrás a un niño aún más traumatizado y una habitación llena de regalos inútiles y aterradores. Los pretendientes solo están asustando al pequeño Leo. ¿Qué crees que realmente necesita para sentirse seguro y volver a hablar? Comparte tu opinión en los comentarios. Para Leo, la casa dejó de ser un hogar para convertirse en un lugar de emboscadas. Cada día aparecía una mujer nueva, con un método nuevo, pero con la misma energía depredadora en la mirada. Eran rostros desconocidos que lo obligaban a interactuar, que lo incitaban, que lo inundaban de preguntas y exigencias. Su silencio, nacido del dolor de la pérdida, se convirtió en un muro, una forma de autodefensa contra este asalto constante a su paz. Empezó a esconderse, buscando refugio en armarios, debajo de las mesas, en cualquier lugar donde pudiera hacerse invisible. El mundo de Leo, ya pequeño y frágil, se encogía aún más con cada día que pasaba. Desde la soledad de su oficina, Gabriel observaba todo a través de las cámaras de seguridad, y la esperanza que sintió el día del anuncio se transformó en amargo arrepentimiento. Vio el terror en los ojos de Minos, su hijo, la codicia apenas disimulada en las sonrisas de los pretendientes. No querían curar a Leo, querían ganar un juego. Cada intento fallido era una puñalada en el corazón de su padre. Su acto desesperado estaba resultando ser un error monumental, profundizando la herida de su hijo en lugar de sanarla. Se sentía atrapado en su propia trampa, un rey al que le prometían su reino, solo para ver cómo los pretendientes destruían lo que más amaba. En medio de todo este caos, la única paz en la vida de Leo era Ana. Al final del día, cuando el último pretendiente se marchaba y la casa volvía a un tenso silencio, ella encontraba al chico en su escondite. No decía nada. Simplemente se sentaba a una distancia respetuosa, una presencia que no exigía, no preguntaba, no esperaba. Entonces cogía su pequeña y vieja guitarra, que guardaba como una reliquia en su habitación, y sus dedos comenzaban a rasguear suaves melodías. Eran canciones sin palabras, sonidos que hablaban el lenguaje de la calma y la seguridad, creando un santuario invisible alrededor del asustado chico. La música de Ana era el antídoto contra el ruido del mundo. No era una actuación destinada a provocar una reacción en Leo. Era un regalo, ofrecido sin esperar nada a cambio. En ese espacio seguro que ella creó, el niño empezó a bajar la guardia poco a poco. La tensión en sus pequeños hombros se relajó y emergió de su escondite, no para interactuar, sino simplemente para sentarse un poco más cerca de la fuente de Pintosis. Esa calma. La música de Ana era la única terapia que funcionaba, pues no intentaba curar a Leo, sino simplemente acompañarlo en su dolor, dándole espacio para respirar y ser él mismo, a su propio ritmo. Una noche, Gabriel, exhausto y desesperanzado, revisaba las grabaciones del día. Repasó rápidamente las desastrosas escenas de los pretendientes, con el corazón apesadumbrado. Entonces se detuvo en una imagen del final de la noche. Era del cuarto de juegos. La imagen mostraba a Ana sentada en el suelo con su guitarra, y a Leo a pocos metros de distancia, sentado en silencio, pero con una expresión de tranquilidad que Gabriel no había visto en un año. No podía oír el sonido, pero vio el efecto. Por primera vez, entre tanto ruido,
Gabriel sintió que la respuesta al silencio de su hijo podría residir, irónicamente, en una melodía diferente. Gabriel acaba de ver una escena que lo intrigó. ¿Crees que la humilde criada realmente tiene el secreto de la cura de Leo? Deja tus conjeturas en los comentarios. La noche trajo otra derrota. Un psicólogo de renombre, la última esperanza de Gabriel, dio un portazo y declaró a Leo causa perdida. Desconsolado en su oficina, el millonario observó las grabaciones de seguridad con el peso del fracaso aplastándolo. Estaba a punto de apagarlo todo cuando vio la imagen de Ana entrando en la habitación de su hijo. Impulsivamente, hizo algo que rara vez hacía. Activó el audio del sistema de vigilancia. Por primera vez, no solo vería la escena, sino que la oiría, esperando, sin saberlo, el sonido que cambiaría su vida para siempre, el sonido que surgiría del silencio absoluto. Lo que oyó fue la suave y pura melodía de una guitarra, una canción de cuna que parecía tejer su propia calma en el aire. Vio a Leo, que había estado escondido debajo de la cama desde la visita del psicólogo, salir lentamente de su escondite, atraído por la música como un barco a un faro. El niño se sentó en el suelo junto a Ana, completamente hipnotizado. Y entonces Gabriel se inclinó hacia adelante, con el corazón acelerado, la mirada fija en la pantalla. Leo no hablaba, pero tarareaba. Un zumbido bajo, pero en perfecta sintonía con la canción de Ana. Era el primer sonido voluntario, el primer intento de comunicación que hacía en un año. Era la semilla de una voz brotando en la tierra fértil de la música. Ese zumbido fue como un trueno en el alma de Gabriel. En ese instante, lo comprendió todo. El error monumental de su enfoque, la presión, los expertos, la competencia. Todo había sido veneno para el alma herida de su hijo. La cura no residía en la ciencia ni en la fama, sino en la bondad, en la paciencia, en una melodía que no pedía nada a cambio. Finalmente comprendió que la respuesta al silencio de Leo estaba allí mismo, en su propia casa, en la figura de la mujer más discreta e ignorada de todas. Pasó el resto de la noche revisando las grabaciones, ahora con los ojos abiertos, viendo la complicidad silenciosa, el refugio que Ana había construido para su hijo ante sus narices. Al día siguiente, el circo terminó. Gabriel canceló todas las futuras visitas de los pretendientes, con voz firme y resuelta por teléfono. La mansión volvió a quedar en silencio, pero esta vez era un silencio de expectación, no de luto. Al anochecer, no fue a su despacho. Caminó lentamente hacia la habitación de Leo y se detuvo junto a la puerta, dejándola entreabierta. Ya no sería un espectador distante, observando la vida a través de una pantalla. Estaría allí presente, un padre esperando un milagro con la misma frágil y aterradora esperanza que había sentido el día del nacimiento de su hijo. La apuesta estaba hecha, el escenario estaba preparado para la verdad. Observó a Ana entrar y sentarse en el suelo, como siempre. La melodía de la nana empezó a llenar la habitación, y Leo se sentó frente a ella, con la mirada fija en sus dedos, completamente absorto. La escena era de una paz casi sagrada. Al desvanecerse la última nota, permaneció un silencio puro y sin tensión. Ana sonrió dulcemente al niño y empezó a guardar su guitarra. Fue en ese momento, en el vacío de toda expectativa, que sucedió lo imposible. Con una voz frágil, oxidada por el desuso, Leo extendió la mano y pronunció su primera palabra, no a su rico y poderoso padre, sino a la criada que nunca le había pedido nada. Canta. La palabra, un mero susurro, golpeó a Gabriel como una ola. El suelo pareció desaparecer bajo sus pies y tuvo que apoyarse en el Byzantium marco de la puerta para no caer. Las lágrimas que había contenido durante un año de dolor e impotencia finalmente brotaron. Un torrente incontrolable, pero no de tristeza. Eran lágrimas de gratitud tan abrumadoras que dolían. Vio a su hijo no solo hablar, sino suplicar por más de esa belleza, esa conexión que lo había rescatado de su prisión. En ese instante, Gabriel comprendió que la promesa que había hecho en el baile era una apuesta insensata con el destino. Pero el destino, en su infinita sabiduría, había ignorado sus reglas y le había entregado el premio de la manera más humilde e inesperada. Con el rostro surcado de lágrimas,
Gabriel entró en la habitación. Ana y Leo se sobresaltaron con su llegada, pero no había ira en sus ojos, solo una vulnerabilidad que ella nunca antes había visto. Se arrodilló en el suelo a la altura de ambos y miró a Ana, no como un amo, sino como un hombre redimido. «Mi promesa fue obra de un hombre desesperado», dijo con la voz quebrada, «pero el destino, de alguna manera, me trajo a la mujer adecuada de la manera equivocada. Te he observado durante semanas, he visto tu bondad, tu paciencia. No quiero casarme contigo por obligación, Ana. Quiero hacerlo porque, sin saberlo, me enamoré de tu alma y de cómo sanó a mi familia». Al día siguiente, Gabriel puso fin públicamente al circo que había creado. En un comunicado oficial, canceló su propuesta, afirmando que la sanación de su hijo era un asunto privado y que su gesto había sido un error, fruto del dolor. Pero fue más allá. Anunció la creación de la Fundación Almeida para la Musicoterapia, una institución filantrópica dedicada a financiar programas de musicoterapia para niños desfavorecidos. Y para dirigir la fundación, nombró a la mujer que le había mostrado el verdadero poder de la música. Ana no solo la sacó de la invisibilidad, sino que también le devolvió magníficamente la carrera y el sueño que había sacrificado años atrás por su propia familia. Liberados de la obligación de la promesa y ahora en igualdad de condiciones, su relación pudo florecer genuinamente. Ya no era la historia del millonario y la criada, sino la de dos personas unidas por un profundo amor por un hijo y la música. Las tardes en la mansión no se llenaban de expertos, sino de acordes de guitarra. Gabriel, torpe, aprendió a tocar algunas notas con la ayuda de Ana. Los tres, juntos, comenzaron a componer canciones cortas, melodías sencillas, que narraban la historia de su nueva vida. La casa, antaño un mausoleo de silencio y tristeza, se llenó poco a poco de la banda sonora más hermosa, la de la felicidad. Un año después, el jardín de la mansión, que antaño había sido escenario de un baile benéfico y una promesa desesperada, albergó una ceremonia íntima y radiante. Gabriel y Ana intercambiaron anillos bajo un arco de flores blancas, con la mirada fija el uno en el otro. El paje, un niño de 7 años con una sonrisa que iluminaba toda la habitación, caminó hacia ellos con los anillos sobre un cojín de terciopelo. Era Leo, hablador y lleno de vida. La transformación fue un milagro visible. El silencio se había llenado no solo de palabras, sino de una alegría que parecía desbordar por cada rincón de aquella finca. Ahora, por fin, un hogar. Tras la ceremonia, Leo corrió hacia los recién casados y los abrazó. Con voz clara y alegre, los miró a ambos y pronunció la frase que se convertiría en el lema de su familia. Ahora los tres somos una canción. Su historia nos enseña que la sanación rara vez proviene del ruido, la presión o las grandes promesas, sino del amor paciente que nos acompaña en la oscuridad y, sin pedir nada, toca una melodía de esperanza. El amor más verdadero es el que nos ayuda a encontrar nuestra propia voz. ¿Crees en el poder de la música para sanar? Deja tu opinión en los comentarios, dale a me gusta si te conmovió y comparte esta historia para que más canciones de esperanza se difundan por todo el mundo.